Bienvenidos a Destino y Redención, el canal donde exploramos las historias más profundas del alma humana, donde el dolor se transforma en esperanza y donde cada destino encuentra su camino hacia la luz. Soy su narrador y hoy les traigo una historia que tocará las fibras más íntimas de su corazón. Una historia de rechazo, de secretos enterrados en el polvo del tiempo y de un amor que floreció en el terreno más árido de la desesperanza. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y dejen un like si esta historia resuena en su interior. Compartan en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido que el destino les cerró todas las puertas, solo para abrirles un camino inesperado hacia la redención? Sus palabras alimentan esta comunidad de almas que buscan consuelo y significado. Ahora sí, acompáñenme a las tierras áridas de Jalisco, México, en los últimos años del siglo XIX, donde comienza nuestra historia. En las afueras de un pequeño pueblo llamado San Cristóbal de la Barranca, rodeado de campos de agave y tierra roja que se extendía hasta besar el horizonte, vivía una joven llamada Elisa Remedios Salazar. Tenía 23 años cuando su mundo se desmoronó como adobe bajo la lluvia torrencial. Elisa no era una belleza deslumbrante según los cánones de la época. No tenía la piel de porcelana que tanto admiraban las familias acomodadas, ni los ojos claros que prometían una herencia europea. Su belleza era terrestre, honesta, piel tostada por el sol de Jalisco, ojos profundos color caoba que parecían guardar antiguas tristezas, y manos callosas de tanto ayudar en el taller de alfarería de su padre. La familia Salazar era respetable pero no próspera. Su padre, don Hilario, era alfarero de oficio, conocido en la región por sus jarrones decorados con motivos tradicionales. Su madre, doña Refugio, había muerto de fiebres cuando Elisa tenía apenas 12 años, dejando a la niña como la única mujer en una casa de hombres, su padre y sus 2 hermanos menores. Desde entonces, Elisa había sido madre, hermana, cocinera, y el pilar silencioso que mantenía unida a aquella familia fracturada por la pérdida. Los años pasaron, y con ellos se fueron las oportunidades de matrimonio. En aquel tiempo, en aquellos lugares donde las tradiciones se aferraban a la tierra con la misma tenacidad que las raíces del mezquite, una mujer de 23 años sin esposo era vista con una mezcla de lástima y sospecha. Los vecinos murmuraban. Las mujeres del mercado bajaban la voz cuando Elisa pasaba junto a sus puestos de verduras y chiles secos. Había rumores, por supuesto. Siempre había rumores en pueblos donde el tiempo transcurría lento como la miel en invierno. Decían que Elisa era demasiado orgullosa, demasiado independiente. Decían que ningún hombre querría una esposa que supiera leer mejor que él, que tuviera opiniones sobre asuntos que no le concernían, pero la verdad era más simple y más cruel: la familia. Salazar no tenía dote suficiente para competir con las hijas de los comerciantes y pequeños hacendados de la región. Y Elisa, con su inteligencia afilada y su lengua que no siempre sabía callarse cuando debía, había espantado a los pocos pretendientes que se habían acercado con interés tibio y calculador. Fue en una tarde de octubre, cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura sobre las montañas distantes, que don Hilario regresó a casa con el rostro sombrío y los hombros caídos. Elisa lo conocía demasiado bien. Vio en sus ojos aquella mezcla de vergüenza y desesperación que solo un padre siente cuando debe sacrificar a su hija en el altar de la necesidad. Don Hilario había contraído una deuda grande, impagable con el trabajo de sus manos. El prestamista, un hombre sin escrúpulos llamado Jacinto Medina, había comenzado a presionar. Las amenazas eran cada vez más directas. O pagaba o perdería su taller, su casa, todo lo que había construido en una vida de trabajo honrado. Don Hilario había buscado soluciones en todos los rincones posibles, pero las puertas se cerraban una tras otra, hasta que alguien le susurró una salida, una solución que le revolvió el estómago pero que no podía ignorar. Había un hombre en el pueblo vecino de Santa Rosa del Monte, un viudo, Tomás Cisneros Valdivia. Un hombre de 37 años que había perdido a su esposa 2 años atrás en un parto que se llevó tanto a la madre como al niño. Desde entonces, Tomás vivía recluido en una pequeña propiedad en las afueras de Santa Rosa, trabajando la tierra con sus propias manos, rechazando toda oferta de compañía, todo intento de las casamenteras del pueblo de encontrarle una nueva esposa. Los rumores sobre Tomás eran oscuros, contradictorios. Algunos decían que estaba maldito, que su primera esposa había muerto por algún pecado oculto del marido. Otros susurraban que Tomás no era quien decía ser, que había huido de su pasado, que su verdadero nombre estaba enterrado junto con secretos que nadie se atrevía a desenterrar. Lo que todos sabían con certeza era esto: Tomás Cisneros era un hombre rechazado por la sociedad, un paria voluntario que había construido muros invisibles pero infranqueables alrededor de su corazón. Y sin embargo, Tomás había dejado saber a través de intermediarios
que estaba dispuesto a considerar un nuevo matrimonio bajo ciertas condiciones. Necesitaba una esposa que no le hiciera preguntas sobre su pasado. Una mujer que aceptara una vida simple, alejada de las festividades del pueblo, de los chismes y las apariencias. Y estaba dispuesto a pagar, no con dinero exactamente, sino con la cancelación de deudas. Tomás tenía recursos, eso era evidente, aunque nadie sabía exactamente de dónde provenían. Vivía con modestia, pero cuando se trataba de negocios, siempre tenía lo necesario. Fue así como don Hilario llegó a casa aquella tarde de octubre con una propuesta que le quemaba la lengua. Elisa escuchó en silencio mientras su padre, sin poder mirarla a los ojos, explicaba la situación. La deuda, la amenaza de perderlo todo, la oportunidad que representaba Tomás Cisneros. Don Hilario no ordenó, no exigió. Simplemente puso la verdad sobre la mesa como quien pone un cadáver y espera que alguien más decida qué hacer con él. Elisa sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. No había lágrimas en sus ojos, solo una quietud profunda, casi antinatural. Miró por la ventana hacia el patio donde había jugado de niña, donde su madre había cultivado hierbas de olor y flores silvestres. Pensó en sus hermanos, apenas adolescentes, que dependían de aquel techo, de aquella estabilidad precaria. Pensó en su padre, envejecido antes de tiempo por el trabajo y la preocupación, y pensó en sí misma, en los 23 años que había vivido siempre para otros, en los sueños que había enterrado bajo las cenizas de la responsabilidad, en la soledad que la acompañaba cada noche cuando apagaba la vela y se quedaba mirando la oscuridad del techo. Cuando finalmente habló, su voz era firme, casi desprovista de emoción. Aceptó, no porque quisiera, sino porque en aquel momento, frente a aquella encrucijada, no había realmente otra opción que no fuera ver a su familia destruida. A veces, pensó Elisa, el destino no nos da elecciones. Solo nos empuja por el único camino posible y nos pide que caminemos con dignidad. Los arreglos se hicieron en secreto, rápido, casi furtivamente. No hubo celebración, no hubo anuncio público. La familia de Elisa no quería que se supiera que habían entregado a su hija a un hombre como Tomás Cisneros, un hombre que cargaba el estigma del rechazo social. Fue una transacción disfrazada de matrimonio, celebrada en una pequeña capilla a las afueras de Santa Rosa del Monte, con apenas 3 testigos presentes, el padre de Elisa, un primo lejano de Tomás, y el sacerdote anciano que ofició la ceremonia con rostro impenetrable. Elisa vio por primera vez a su futuro esposo aquel día en los escalones de la capilla. Tomás Cisneros era un hombre alto, de constitución fuerte pero sin la robustez de los hacendados bien alimentados. Tenía el cuerpo de alguien que trabajaba la tierra, músculos definidos por el esfuerzo real, no por el ocio. Su rostro era angular, marcado por líneas prematuras alrededor de la boca y los ojos, como si hubiera envejecido no por los años, sino por el peso de pensamientos que nunca compartía. Sus ojos eran lo más perturbador. Grises, del color del cielo antes de la tormenta, y tan vacíos de esperanza que Elisa sintió un escalofrío recorrerle la columna. Tomás la miró brevemente, asintió en reconocimiento y no dijo nada más. No había cortesía forzada, no había intentos de conversación superficial. Solo un silencio denso, cargado de resignación mutua. La ceremonia fue breve, mecánica. Las palabras del sacramento sonaban huecas en aquel espacio pequeño y frío. Cuando el sacerdote les pidió que se dieran la mano, Elisa sintió los dedos de Tomás, ásperos y cálidos, cerrarse alrededor de los suyos con una firmeza que no era posesiva sino casi protectora. Fue un detalle pequeño, insignificante tal vez, pero en aquel momento de total incertidumbre, Elisa se aferró a él como a una tabla en medio de un naufragio. Cuando todo terminó, cuando las firmas estaban puestas y los testigos se dispersaron, Tomás finalmente habló. Su voz era grave, pausada, con un acento que delataba educación, algo que contradecía su apariencia de campesino humilde. Le dijo que no esperaba de ella más que lo que pudiera dar libremente. Que su hogar, ahora también de ella, era simple pero suficiente. Que no la molestaría con preguntas sobre sus sentimientos o expectativas, y que esperaba la misma cortesía de su parte. Fueron palabras frías, pero había en ellas una honestidad brutal que Elisa, extrañamente, agradeció. No había mentiras dulces, no había promesas vacías, solo un acuerdo tácito entre dos personas que el destino había unido sin consultarles. El viaje a la propiedad de Tomás fue silencioso. Elisa iba en una carreta tirada por un caballo viejo pero bien cuidado, con sus pocas pertenencias envueltas en un rebozo. El paisaje cambiaba sutilmente. Los campos de agave daban paso a terrenos más áridos, salpicados de nopales y huizaches. La tierra aquí era más roja, más dura, como si la naturaleza misma hubiera decidido que solo los más resilientes podrían echar raíces. La casa apareció al doblar un camino polvoriento. Era una construcción modesta de adobe y teja, con un porche pequeño y ventanas protegidas por contraventanas de madera. No era grande, pero estaba bien mantenida.
Alrededor había un huerto con algunos árboles frutales, un corral con gallinas y más allá campos donde Tomás cultivaba maíz y frijol. Era una vida de autosuficiencia, alejada del pueblo, alejada de todo. Tomás la ayudó a bajar de la carreta, cargó sus cosas sin decir palabra y le mostró el interior de la casa. 2 habitaciones principales, una cocina amplia con un fogón de piedra y un pequeño cuarto que evidentemente había sido preparado para ella. Había una cama simple, una cómoda y una ventana que daba al huerto. Tomás dejó sus pertenencias sobre la cama y se detuvo en la puerta. Le dijo que aquella era su habitación, que podía arreglarla como quisiera, que él dormiría en la otra habitación, que la cena estaría lista en 1 hora. Y entonces se fue, dejando a Elisa sola con el peso aplastante de su nueva realidad. Elisa se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde que había aceptado aquel matrimonio, permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró en silencio, sin sollozos dramáticos, solo un torrente constante y silencioso de lágrimas que mojaron sus manos y el vestido que había usado para su boda sin celebración. Lloró por la vida que había dejado atrás, por los sueños que nunca se cumplirían, por la joven que había sido y que ahora parecía haber muerto en aquella pequeña capilla. Pero las lágrimas, como todas las tormentas, eventualmente se agotaron. Y cuando Elisa se limpió el rostro y se miró en el pequeño espejo que colgaba en la pared, vio a una mujer diferente. Una mujer que había cruzado un umbral del que no había retorno. Y en sus ojos, junto con el dolor, había algo más, una chispa de determinación. Si el destino la había arrojado a aquel lugar, si su vida iba a transcurrir en aquella casa solitaria con un hombre que era poco más que un extraño, entonces ella encontraría la manera de sobrevivir. Más que eso, encontraría la manera de vivir. Los primeros días en la casa de Tomás transcurrieron en una rutina extraña, casi ritual. Cada mañana Tomás se levantaba antes del alba, preparaba café amargo en la cocina y salía a trabajar los campos. Elisa despertaba con el sonido de sus pasos, esperaba unos minutos en silencio y luego se levantaba para comenzar sus propias tareas. Limpiaba la casa, cuidaba el huerto, alimentaba a las gallinas, preparaba las comidas. No hablaban mucho. Las conversaciones eran funcionales, reducidas a lo necesario. Tomás le preguntaba si necesitaba algo del pueblo cuando hacía sus viajes ocasionales. Elisa le informaba sobre las provisiones que se agotaban, sobre alguna reparación menor que había notado. Eran corteses, distantes, como 2 personas que compartían un espacio pero no una vida. Sin embargo, Elisa comenzó a notar cosas, pequeños detalles que pintaban un retrato más complejo del hombre con quien se había casado. Tomás trabajaba incansablemente, desde el amanecer hasta el atardecer, pero su trabajo no era el de un simple campesino. Había orden en sus campos, método en su agricultura. Los surcos estaban perfectamente alineados, las plantas cuidadas con precisión casi científica. En el pequeño cobertizo junto a la casa, Elisa encontró libros. No muchos, pero suficientes para sorprenderla. Libros sobre agronomía, sobre irrigación, sobre técnicas agrícolas avanzadas. Algunos estaban en español, otros en francés. Tomás era un hombre educado, eso era evidente. Pero entonces, ¿qué hacía viviendo como un ermitaño en aquellas tierras olvidadas? También notó que Tomás era meticuloso en todo lo que hacía. Sus herramientas estaban siempre limpias, perfectamente ordenadas. Su habitación, que Elisa solo había vislumbrado al pasar, era espartana pero impecablemente organizada. No había desorden, no había caos. Era como si Tomás intentara imponer control absoluto sobre su entorno. Como si al ordenar cada aspecto de su vida material, pudiera compensar algún desorden interno que lo atormentaba. Y había momentos, fugaces pero reveladores, en los que Elisa captaba expresiones en el rostro de Tomás que contradecían su fachada de indiferencia. A veces, cuando creía que ella no lo veía, Tomás se quedaba mirando hacia las montañas distantes con una expresión de anhelo tan profunda que parecía físicamente dolorosa. Otras veces, por las noches, Elisa lo escuchaba caminar inquieto en su habitación, incapaz de dormir, atormentado por algo que nunca nombraba. Fue en la 3ª semana de su matrimonio cuando algo cambió. Elisa estaba en el huerto, recogiendo tomates maduros, cuando sintió un mareo repentino. El sol de mediodía caía implacable, y ella había estado trabajando sin parar desde la mañana. El mundo comenzó a girar, y antes de que pudiera reaccionar, sus piernas cedieron. Despertó en su cama con un paño húmedo sobre la frente. Tomás estaba sentado en una silla junto a ella, con expresión preocupada. Fue la primera vez que Elisa vio algo parecido a emoción genuina en su rostro. Él le explicó que la había encontrado desmayada en el huerto, que la había cargado hasta la casa, que había mandado llamar a doña Mercedes, la curandera del pueblo más cercano. Doña Mercedes, una mujer anciana de ojos penetrantes y manos sabias, examinó a Elisa, le hizo preguntas, preparó un té de hierbas.
Su diagnóstico fue simple: agotamiento, deshidratación y el peso del estrés que Elisa había estado cargando en silencio. La curandera le ordenó descanso, le dio instrucciones sobre cómo cuidarse y antes de irse, le dijo algo que se quedaría grabado en la memoria de Elisa. Doña Mercedes le dijo que el cuerpo habla cuando el corazón no puede, que el desmayo era una señal, una advertencia de que Elisa no podía seguir viviendo como un fantasma en su propia vida, que incluso en las circunstancias más difíciles, incluso en los matrimonios más extraños, las personas necesitan conexión, necesitan ser vistas, necesitan importar. Cuando doña Mercedes se fue, Tomás se quedó un momento más largo junto a la cama de Elisa, y entonces, para sorpresa de ella, comenzó a hablar. No mucho, no un torrente de confesiones, pero sí más de lo que había dicho en todas las semanas anteriores combinadas. Le contó que había perdido a su primera esposa, Magdalena, en circunstancias terribles, que había sido un parto complicado, que la partera del pueblo no tenía la experiencia necesaria, que para cuando llegó el médico desde la ciudad ya era demasiado tarde, que Tomás había sostenido a Magdalena mientras ella se desangraba, impotente, viendo cómo la vida se le escapaba junto con la del hijo que nunca llegaría a conocer. Tomás confesó que después de aquello, algo se rompió dentro de él, que no podía soportar estar rodeado de gente que lo miraba con lástima, que susurraba a sus espaldas sobre la maldición que parecía perseguirlo, que había elegido la soledad no por fortaleza sino por cobardía, porque era más fácil no sentir nada que arriesgarse a sentir otro dolor como aquel. Y entonces, mirando finalmente a Elisa a los ojos, Tomás dijo algo que la conmovió hasta el alma. Dijo que él sabía que su matrimonio había sido una transacción, que él no esperaba amor ni siquiera afecto, pero que cuando la vio desmayada en el huerto, cuando sintió el peso de su cuerpo inerte en sus brazos, algo despertó en él, un terror que creía haber enterrado, una preocupación que no quería sentir pero que no podía negar, que si bien no podía prometerle amor, sí podía prometerle respeto, cuidado, y un esfuerzo genuino por hacer de aquel arreglo algo más que una simple convivencia forzada. Elisa escuchó en silencio, sintiendo cómo algo se ablandaba en su propio pecho. Extendió su mano y Tomás, después de un momento de vacilación, la tomó. No dijeron nada más, no hacía falta. En aquel gesto simple había un entendimiento tácito. El primer hilo real de conexión entre dos almas heridas que el destino había decidido unir. A partir de aquella noche, las cosas cambiaron sutilmente. Las comidas dejaron de ser silencios incómodos. Tomás comenzó a contar pequeñas historias sobre su día, sobre las plantas que crecían, sobre los animales del campo. Elisa compartía recuerdos de su infancia, historias sobre su madre, sobre el taller de su padre. No eran conversaciones profundas, no todavía, pero eran un comienzo. Tomás comenzó a enseñarle cosas. Le mostró cómo identificar las plantas del huerto, cómo saber cuándo estaban listas para la cosecha. Le enseñó a montar a caballo pacientemente, aguantando sus caídas iniciales con buen humor que Elisa no sabía que él poseía. Por su parte, Elisa comenzó a cocinar platos más elaborados, experimentando con las hierbas del campo, sorprendiendo a Tomás con sabores que despertaban memorias de una época más feliz. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La primavera llegó a aquellas tierras áridas con una explosión de flores silvestres que pintaban el paisaje de amarillo y púrpura. Elisa y Tomás trabajaban juntos en el huerto, expandiéndolo, plantando nuevas variedades. Era trabajo duro, agotador, pero había satisfacción en ver los frutos de su esfuerzo, en construir algo juntos. Una tarde de abril, mientras descansaban bajo la sombra de un mezquite después de una jornada particularmente extenuante, Tomás se quedó mirando a Elisa de una manera diferente. Había admiración en sus ojos, algo que ella no había visto antes. Le dijo que ella era más fuerte de lo que él había imaginado, que había transformado aquella casa de refugio solitario en algo que casi se sentía como un hogar, que su presencia había traído luz a rincones que él creía permanentemente oscuros. Elisa sintió que algo florecía en su pecho. No era amor todavía, no el amor arrebatador de las novelas románticas. Era algo más sutil, más profundo. Era aprecio, era respeto, era el reconocimiento de que dos personas rotas podían quizás ayudarse mutuamente a sanar. Pero justo cuando parecía que habían encontrado un equilibrio frágil pero real, cuando la vida comenzaba a asentarse en una rutina casi cómoda, el pasado vino a golpear la puerta como un trueno en cielo despejado. Era un día de junio, sofocante y quieto. Tomás había ido al pueblo de Santa Rosa para vender parte de la cosecha y comprar provisiones. Elisa estaba sola en la casa, cosiendo junto a la ventana, cuando escuchó el sonido de caballos acercándose. Se levantó, curiosa y ligeramente alarmada. Era raro recibir visitas en aquel lugar aislado. Dos hombres desmontaron frente a la casa. Vestían trajes de ciudad, no la ropa simple de los campesinos.
Uno era mayor, de unos 50 años, con bigote cano y aire de autoridad. El otro era más joven, tal vez de la edad de Tomás, con rasgos aristocráticos y expresión de desdén mal disimulada. El hombre mayor preguntó por Tomás Cisneros Valdivia. Cuando Elisa confirmó que aquella era su casa, el hombre se presentó. Era don Severiano Montoya, administrador de la hacienda San Jerónimo en las afueras de Guanajuato. Venía con noticias urgentes para el señor Cisneros. Elisa, confundida, les ofreció agua y les pidió que esperaran. Sentía que algo estaba terriblemente mal. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué buscaban a Tomás con tal urgencia? ¿Y qué era esa hacienda San Jerónimo? Cuando Tomás regresó horas después, encontró a los visitantes esperando en el porche. La transformación en su rostro fue instantánea y aterradora. Todo el color desapareció de sus mejillas. Sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y reconocimiento. Por un momento pareció considerar dar media vuelta y huir, pero finalmente, con los hombros caídos en resignación, se acercó, don Severiano se levantó, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que parecía forzado. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Informó a Tomás que su padre, don Ignacio Valdivia de la Fuente, hacendado y propietario de una de las haciendas más grandes y productivas de Guanajuato, había fallecido 3 semanas atrás. Que en su lecho de muerte, don Ignacio había ordenado que se localizara a su hijo, a quien había desterrado años atrás. Que había asuntos legales urgentes que requerían su presencia inmediata en San Jerónimo. Elisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Padre? ¿Hacienda? ¿Hijo desterrado? Tomás nunca había mencionado nada de esto. Ella había asumido que era huérfano, o que provenía de una familia humilde como la suya. Pero una hacienda importante en Guanajuato significaba riqueza, significaba poder. Significaba un mundo completamente diferente al que habían estado viviendo. Tomás permaneció en silencio durante largos segundos. Finalmente, con voz que parecía venir de muy lejos, pidió a los hombres que regresaran al día siguiente. Necesitaba tiempo. Don Severiano asintió, pero antes de partir, el hombre más joven, que había permanecido callado hasta entonces, habló por primera vez. Se identificó como Rodrigo Valdivia, el hijo legítimo de don Ignacio, el medio hermano de Tomás, y sus palabras destilaban veneno. Dijo que Tomás no era bienvenido en San Jerónimo, que su regreso solo causaría problemas, que la familia legítima no necesitaba al hijo bastardo entrometiéndose en asuntos que no le concernían, que si tenía algo de decencia, rechazaría cualquier pretensión sobre la herencia y dejaría que las cosas siguieran su curso natural. Don Severiano reprendió a Rodrigo, recordándole que estaban ahí bajo órdenes del difunto don Ignacio, no bajo las órdenes de Rodrigo. Pero el daño estaba hecho. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos. Cuando finalmente los visitantes se fueron, Elisa y Tomás se quedaron solos en un silencio denso, casi sólido. Elisa tenía 1000 preguntas ardiendo en su lengua, pero una mirada al rostro de Tomás le indicó que no era el momento. Él caminó hasta el porche, se sentó en los escalones con la cabeza entre las manos, y permaneció así mientras el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rojo sangre. Fue entrada la noche, cuando la oscuridad era total y solo las estrellas iluminaban el cielo despejado, que Tomás finalmente habló. Y cuando lo hizo, fue para revelar una historia que había guardado en lo más profundo de su ser. Una historia de origen, vergüenza y destierro. Tomás contó que había nacido no en la modestia sino en el lujo de la hacienda San Jerónimo. Que su madre, Lucía Cisneros, había sido una joven hermosa y educada, maestra en el pueblo cercano a la hacienda. Que don Ignacio Valdivia, entonces ya casado con doña Hortensia de la Torre, una mujer de alta alcurnia de la Ciudad de México, había conocido a Lucía y se había enamorado con una pasión que desafiaba la razón y las convenciones sociales. Durante años mantuvieron una relación secreta. Don Ignacio proveía para Lucía, le había comprado una casa modesta en el pueblo, la visitaba con la frecuencia que podía sin levantar demasiadas sospechas. Y cuando Lucía quedó embarazada, don Ignacio prometió cuidar del niño, darle su apellido, asegurarse de que no le faltara nada. Tomás creció sabiendo que era diferente. Su madre nunca le mintió sobre su origen. Le explicó con palabras cuidadosamente elegidas para no herir a un niño, que su padre era un hombre importante, que lo amaba pero que tenía otras responsabilidades, otra familia. Tomás pasaba sus días entre dos mundos. Las visitas ocasionales de su padre, quien le traía libros, le enseñaba sobre la hacienda, incluso lo llevaba a recorrer los campos cuando doña Hortensia estaba de viaje. Y su vida cotidiana con su madre, una vida de clase media, respetable pero sin los privilegios de la aristocracia rural. Todo cambió cuando Tomás tenía 16 años. Su madre enfermó gravemente de tuberculosis. Don Ignacio trajo a los mejores médicos, gastó fortunas en tratamientos, pero nada pudo salvarla. Lucía murió en primavera, y con su último aliento hizo prometer a don Ignacio que cuidaría de su hijo,
que no lo abandonaría a la orfandad. Don Ignacio cumplió su promesa de una manera que causó escándalo en toda la región. Llevó a Tomás a vivir a la hacienda. No como sirviente, no como trabajador, sino como su hijo. Le dio educación, le enseñó el manejo de las tierras, incluso lo presentó como Tomás Valdivia, aunque sin nunca reconocerlo legalmente como heredero. Fue un tiempo extraño para Tomás. Vivía en el lujo pero sin pertenecer realmente. Doña Hortensia lo toleraba apenas, tratándolo con frialdad cortés cuando su esposo estaba presente y con desprecio abierto cuando no lo estaba. Rodrigo, el hijo legítimo que era apenas 2 años menor que Tomás, lo odiaba con una intensidad que rayaba en lo patológico. Para Rodrigo, Tomás era el recordatorio viviente de la infidelidad de su padre, una mancha en el honor de la familia, un bastardo que no merecía ni siquiera respirar el mismo aire que ellos. Tomás aguantó durante años. Se refugió en los libros, en el trabajo de los campos, en mantener la cabeza baja y no causar problemas. Aprendió todo lo que pudo sobre agricultura moderna, sobre administración de haciendas, sobre las leyes que regían la propiedad y la herencia. Se convirtió, de hecho, en un administrador más competente que el propio Rodrigo, quien prefería las fiestas en Guanajuato y la Ciudad de México al trabajo duro que requería mantener una hacienda próspera. Don Ignacio veía todo esto. Veía la diligencia de Tomás, veía la irresponsabilidad de Rodrigo, y comenzó a hablar, imprudentemente quizás, de la posibilidad de dividir la herencia, de asegurar que Tomás recibiera al menos una porción de las tierras que tanto amaba y que tanto había ayudado a mantener productivas. Esos rumores llegaron a oídos de doña Hortensia y Rodrigo, y desataron una furia que había estado hirviendo bajo la superficie durante años. Doña Hortensia confrontó a su esposo con una ultimátum: o desterraba a Tomás de la hacienda y renunciaba a cualquier idea de incluirlo en la herencia, o ella regresaría a la Ciudad de México, llevándose a Rodrigo y causando un escándalo que destruiría la reputación de don Ignacio en toda la región. Don Ignacio, atrapado entre el amor por su hijo bastardo y el temor a perder todo lo que había construido socialmente, cedió. Pero no sin antes hacer algo que marcó a Tomás para siempre. Una noche, don Ignacio llamó a Tomás a su estudio. Le explicó la situación con honestidad brutal. Le dijo que debía irse, que no podía protegerlo más sin destruir a su familia legítima. Pero le entregó una suma considerable de dinero, documentos que certificaban su educación y una carta sellada que Tomás no debía abrir hasta la muerte de su padre. Don Ignacio le pidió perdón con lágrimas en los ojos. Le dijo que lo amaba, que era tan hijo suyo como Rodrigo, pero que la sociedad y las circunstancias eran más fuertes que su voluntad. Que esperaba que Tomás entendiera, que algún día pudiera perdonarlo. Tomás, entonces de 24 años, tomó el dinero y la carta, y se fue de la hacienda San Jerónimo en plena noche, sin despedirse de nadie más. Se cambió el nombre, manteniendo solo Cisneros como apellido principal y Valdivia como segundo, una manera de honrar tanto a su madre como al hombre que lo había engendrado, pero que no había tenido el coraje de reclamarlo completamente. Vagó durante meses, finalmente estableciéndose en Santa Rosa del Monte, donde compró una pequeña propiedad con el dinero que su padre le había dado. Allí conoció a Magdalena, una joven dulce e inocente que no sabía nada de su pasado, que lo aceptó como un joven emprendedor que buscaba construir una vida honesta lejos de las complicaciones de la ciudad. Fueron felices brevemente. Tomás pensó que había dejado su pasado atrás, que podía construir una nueva vida basada en su propio esfuerzo. Pero entonces vino el embarazo, el parto terrible, la muerte de Magdalena y del niño. Y Tomás se convenció de que era un castigo divino, que estaba maldito por su origen pecaminoso, por ser el fruto de un adulterio. Se cerró al mundo, se convirtió en el ermitaño que Elisa había conocido. Cuando Tomás terminó su historia, el silencio era absoluto salvo por el canto lejano de los grillos. Elisa estaba sentada junto a él en los escalones, habiendo salido de la casa en algún momento de la narración. No tocó a Tomás, no intentó consolarlo con palabras vacías. Simplemente permaneció allí, compartiendo el peso de aquella revelación. Finalmente, Elisa habló. Su voz era firme, sin rastro de lástima pero llena de comprensión. Le dijo a Tomás que su origen no lo definía, que las circunstancias de su nacimiento no eran su culpa ni su vergüenza, que había vivido toda su vida cargando una vergüenza que no le pertenecía, escondiéndose de un mundo que lo juzgaba por pecados que no había cometido. Le recordó que ella también había sido juzgada, considerada menos valiosa por ser mujer sin dote, por ser demasiado vieja para el matrimonio, por no encajar en los moldes estrechos que la sociedad imponía, que ambos habían sido rechazados por razones que estaban más allá de su control, pero que aquí, en este lugar aislado, habían comenzado a construir algo real, algo que no dependía de la aprobación de nadie más. Y entonces, Elisa dijo algo que resonaría en Tomás durante días. Le preguntó qué es lo que realmente quería.
Quería seguir escondiéndose, viviendo en el margen de la sociedad, permitiendo que su pasado dictara su futuro. O estaba dispuesto a enfrentar lo que había dejado atrás no por la herencia, no por el dinero, sino por su propia dignidad. Estaba dispuesto a mirarse en el espejo y reconocerse no como un bastardo avergonzado, sino como un hombre completo, con derecho a existir, a reclamar su lugar en el mundo. Tomás no respondió esa noche. Pero algo había cambiado en su mirada. La carta que su padre le había dado años atrás estaba guardada en un baúl en su habitación. Nunca la había abierto, temeroso de lo que pudiera contener. Pero ahora, después de años de exilio autoimpuesto, la curiosidad y algo más profundo, quizás el inicio de la sanación, lo impulsaban a finalmente romper aquel sello. A la mañana siguiente, cuando don Severiano y Rodrigo regresaron, encontraron a un Tomás diferente. Había leído la carta de su padre. En ella, don Ignacio confesaba su cobardía, pedía perdón nuevamente y revelaba que había hecho provisiones legales para Tomás, que si bien no podía nombrarlo heredero principal sin destruir a su familia legítima, había separado una porción de tierras, una de las propiedades más pequeñas pero más productivas de la hacienda, que legalmente pertenecía a Tomás. Documentos firmados, sellados, depositados con el notario de Guanajuato, esperando el momento en que Tomás decidiera reclamarlos. Tomás informó a don Severiano que iría a San Jerónimo, no para causar problemas, no para disputar la herencia principal de Rodrigo, sino para reclamar lo que legalmente le pertenecía y para, finalmente, hacer las paces con el fantasma de su padre. Rodrigo explotó en ira. Amenazó, insultó, juró que nunca permitiría que el hijo bastardo pusiera un pie en San Jerónimo. Pero don Severiano, quien había sido leal a don Ignacio durante décadas, cortó las protestas de Rodrigo. Le recordó que él era simplemente el administrador, que las últimas voluntades de don Ignacio debían ser respetadas, y que si Rodrigo intentaba interferir con los deseos legales de su difunto padre, el asunto terminaría en los tribunales, causando exactamente el tipo de escándalo que tanto temía evitar. Fue decidido. Tomás viajaría a Guanajuato dentro de una semana para asistir a la lectura formal del testamento y reclamar la propiedad que su padre le había dejado. Y aquí surgió otra pregunta, una que cambiaría el curso de todo. ¿Iría solo o llevaría a Elisa con él? Esa noche, Tomás se acercó a Elisa con una humildad que ella no le había visto antes. Le explicó que el viaje a San Jerónimo sería difícil, potencialmente peligroso emocionalmente, que se enfrentaría a la familia que lo había rechazado, que estaría rodeado de recuerdos dolorosos, que entendería perfectamente si ella prefería quedarse, evitar el drama y la incomodidad. Pero entonces Tomás dijo algo más. Dijo que, si ella estaba dispuesta, su presencia significaría más para él de lo que las palabras podían expresar. Que durante meses ella había sido su ancla, la persona que sin saberlo lo había ayudado a comenzar a sanar. Que enfrentar su pasado con ella a su lado le daría el coraje que de otro modo no tendría. Elisa no necesitó pensarlo mucho. Respondió que por supuesto iría con él. Que eran esposos. Que si bien su matrimonio había comenzado como una transacción, se había transformado en algo más profundo. Que juntos habían construido un hogar en medio de la desolación, y que juntos enfrentarían lo que el destino pusiera en su camino. Tomás, conmovido más allá de las palabras, tomó las manos de Elisa entre las suyas, y por primera vez desde que se conocían, la abrazó. No fue un abrazo pasional, sino algo más profundo. Un abrazo de gratitud, de alivio, de dos almas reconociendo que ya no estaban solas en sus batallas. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos. Tomás contrató a un vecino para cuidar de la propiedad en su ausencia. Empacaron lo necesario para un viaje que podría durar semanas o incluso meses, dependiendo de cuán complicados resultaran los asuntos legales. Elisa cosió un vestido nuevo, sencillo pero digno, apropiado para presentarse ante la sociedad que había rechazado a su esposo. El viaje a Guanajuato tomó 3 días. Viajaron en la carreta, deteniéndose en posadas modestas por el camino. Durante aquellas largas horas de viaje, hablaron más de lo que habían hablado en todos los meses anteriores. Tomás le contó más detalles sobre su infancia, sobre su madre, sobre los campos de San Jerónimo que había amado. Elisa compartió sus propios recuerdos, sus propios dolores, sus esperanzas secretas que creía haber enterrado. Hubo momentos de silencio también, pero ya no eran silencios incómodos. Eran silencios compartidos, la quietud de dos personas que han aprendido a estar juntas sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Cuando finalmente llegaron a los alrededores de Guanajuato, el paisaje cambió dramáticamente. Las tierras áridas dieron paso a colinas verdes, campos bien irrigados y finalmente, a lo lejos, las construcciones imponentes de la hacienda San Jerónimo. Era más grande de lo que Elisa había imaginado. La casa principal era una estructura colonial magnífica, con arcadas blancas, techos de teja roja y jardines que parecían sacados de un sueño.
Alrededor se extendían campos cultivados hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos ocasionalmente por construcciones más pequeñas, casas de trabajadores, graneros, establos. Tomás se detuvo en un alto desde donde se veía toda la propiedad. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Amor por aquella tierra que había conocido de joven, dolor por los recuerdos asociados con ella, temor por la confrontación que se avecinaba. Elisa puso su mano sobre la de Tomás. No dijo nada. Su presencia era suficiente. Después de un largo momento, Tomás chasqueó las riendas y la carreta comenzó a descender hacia la hacienda. Su llegada causó exactamente el tipo de conmoción que Tomás había anticipado. Los trabajadores en los campos se detenían para mirar. Algunos de los más viejos lo reconocían, susurraban entre ellos. La noticia de su llegada corrió como fuego por pasto seco. Don Severiano los recibió en la entrada principal con profesionalismo cortés. Los condujo no a la casa grande, donde presumiblemente residía Rodrigo con su familia, sino a una de las casas de huéspedes, una construcción modesta pero cómoda reservada para visitantes importantes. Era, pensó Elisa, una manera diplomática de reconocer el estatus de Tomás sin provocar un conflicto inmediato con la familia principal. La lectura del testamento estaba programada para el día siguiente en el despacho del notario en la ciudad de Guanajuato. Don Severiano les informó que estarían presentes Rodrigo, su esposa doña Carlota, y varios abogados representando los intereses de la familia. También estaría presente el padre Anselmo, quien había sido confesor de don Ignacio durante décadas y quien, aparentemente, tenía instrucciones específicas del difunto. Esa noche, Tomás y Elisa cenaron solos en la casa de huéspedes. Un sirviente les trajo comida de la cocina principal, mole poblano, tortillas recién hechas, agua fresca de Jamaica. Era comida exquisita, preparada por manos expertas, pero ninguno de los dos tenía mucho apetito. La tensión del día siguiente pesaba sobre ellos. Tomás confesó sus temores. ¿Y si Rodrigo había encontrado alguna manera legal de invalidar las provisiones de su padre? ¿Y si el testamento causaba un escándalo que terminaría arrastrándolo a batallas legales que no podía pagar? ¿Y si su presencia allí solo habría viejas heridas sin ningún beneficio real? Elisa escuchó pacientemente y luego respondió con la sabiduría práctica que había desarrollado a través de años de navegar situaciones difíciles. Le recordó que ya había tomado la decisión de venir, que no había retroceso posible, que lo único que podía controlar ahora era cómo se presentaría ante aquellos que lo habían rechazado, con la cabeza baja y vergüenza, o con la dignidad de un hombre que conocía su valor. Le dijo que sin importar lo que pasara mañana, sin importar si recibía la herencia o no, ya había ganado algo más valioso. Había encontrado el coraje de enfrentar su pasado, de dejar de esconderse. Y ese coraje, esa transformación interna, nadie podía quitársela. Aquella noche, por primera vez en su matrimonio, Elisa se quedó despierta hasta tarde, sentada junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas sobre San Jerónimo. Pensó en el camino extraño y tortuoso que la había traído hasta aquí. Meses atrás había sido entregada como esposa a un hombre rechazado, sin esperanza de felicidad, resignada a una vida de simple supervivencia. Y ahora aquí estaba, en una hacienda magnífica, a punto de presenciar un drama familiar que podría cambiar sus vidas completamente. Pero más que la hacienda, más que la posibilidad de riqueza o estatus, lo que realmente había cambiado era ella misma. Ya no era la joven resignada que había aceptado su destino con silenciosa desesperación. Se había convertido en la compañera de un hombre complejo y herido, y en ese proceso había encontrado su propia fuerza. Había aprendido que el amor no siempre llegaba en formas dramáticas y apasionadas. A veces llegaba suavemente, en pequeños actos de cuidado mutuo, en conversaciones nocturnas, en la decisión consciente de construir algo juntos a pesar de las circunstancias difíciles. El día de la lectura del testamento amaneció claro y frío. Tomás se vistió con su mejor ropa, un traje modesto pero digno que Elisa había logrado mejorar con sus habilidades de costura. Ella se puso su vestido nuevo, se recogió el cabello en un moño simple pero elegante. Se miraron mutuamente y asintieron. Estaban listos. El viaje a la ciudad de Guanajuato en el carruaje que don Severiano había preparado para ellos fue tenso pero breve. La ciudad era hermosa, construida en un valle entre montañas, con calles empedradas que subían y bajaban entre edificios coloniales de colores vibrantes. El despacho del notario estaba en una calle tranquila del centro. Un edificio antiguo con un portón de madera maciza y un patio interior lleno de plantas. Cuando entraron a la sala donde se llevaría a cabo la lectura, encontraron a Rodrigo ya presente, acompañado de su esposa doña Carlota, una mujer de unos 30 años con aspecto severo y vestido negro de luto elaborado. Junto a ellos había dos abogados, hombres de mediana edad con expresiones profesionalmente neutrales.
El padre Anselmo, un anciano de barba blanca y ojos bondadosos, estaba sentado aparte, con un sobre grueso en sus manos. La tensión en la habitación era palpable. Rodrigo miró a Tomás con odio apenas contenido. Doña Carlota evaluó a Elisa de arriba abajo con desdén evidente, claramente juzgándola como inadecuada para estar en aquel lugar. Pero ninguno dijo nada, manteniendo una fachada de civilidad forzada. El notario, don Eugenio Campos, un hombre mayor de aspecto distinguido, comenzó la lectura del testamento. Era un documento largo, lleno de lenguaje legal complejo. Las primeras secciones eran predecibles. La hacienda principal de San Jerónimo, junto con la mayoría de las propiedades y activos, quedaban para Rodrigo como único hijo legítimo. Había provisiones para doña Hortensia, quien se había retirado a la Ciudad de México y no estaba presente. Había donaciones para la iglesia local, pensiones para sirvientes leales. Y entonces llegó la sección que causó que Rodrigo se pusiera de pie de un salto, con el rostro enrojecido de furia. Don Ignacio había separado una propiedad específica, La Esperanza, un terreno de aproximadamente 200 hectáreas en las afueras de San Miguel de Allende, con casa, establos y campos cultivables. Esta propiedad, junto con una suma de dinero para su mantenimiento inicial, quedaba para Tomás Cisneros Valdivia, hijo reconocido aunque no legitimado de don Ignacio. Pero había más. Don Ignacio había incluido una cláusula que hacía que Rodrigo temblara de rabia. Si en cualquier momento en los próximos 10 años, Rodrigo o cualquier miembro de la familia intentaba disputar la herencia de Tomás o causarle daño de cualquier tipo, una porción adicional de tierras de San Jerónimo pasaría automáticamente a Tomás. Era una cláusula de protección, diseñada para asegurar que su hijo bastardo pudiera finalmente vivir en paz. Sin temor a represalias, Rodrigo explotó. Gritó que aquello era un insulto, una humillación diseñada por su padre para castigarlo incluso desde la tumba. Que el bastardo no tenía derecho a nada, que don Ignacio había estado senil en sus últimos días, que el testamento debía ser invalidado. Uno de sus abogados intentó calmarlo, señalando que el testamento estaba perfectamente redactado, firmado en presencia de múltiples testigos y depositado con el notario meses antes de la muerte de don Ignacio, cuando su mente estaba claramente lúcida. No había base legal para disputarlo sin arriesgarse exactamente a la penalización que la cláusula especificaba. Fue entonces que el padre Anselmo se levantó. Su voz era suave pero llena de autoridad moral. Explicó que había estado presente durante las últimas semanas de vida de don Ignacio, que había escuchado su confesión final, que don Ignacio había muerto atormentado por el remordimiento de haber desterrado a Tomás, de no haber tenido el coraje de reconocerlo plenamente, que sus últimas palabras habían sido una oración pidiendo perdón y esperando que Tomás pudiera encontrar paz y prosperidad. El padre Anselmo se volvió hacia Tomás y le entregó el sobre que había estado sosteniendo. Dentro había una carta personal de don Ignacio, una última comunicación de padre a hijo. Tomás la abrió con manos temblorosas. La leyó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Elisa, sentada junto a él, sintió su propio corazón apretarse al ver el dolor en el rostro de su esposo. La carta era, esencialmente, una disculpa extensa. Don Ignacio admitía su cobardía, explicaba las presiones sociales que lo habían llevado a tomar las decisiones que tomó, pero reconocía que nada de eso justificaba el daño que había causado a Tomás y a su madre. Expresaba orgullo por el hombre en que Tomás se había convertido a pesar de todo, y esperanza de que la propiedad de la Esperanza le permitiera construir la vida que merecía. Terminaba con una bendición y una súplica, que Tomás encontrara la manera de perdonar. No por don Ignacio, sino por sí mismo, para poder finalmente estar en paz. Cuando Tomás terminó de leer, dobló cuidadosamente la carta y la guardó. Miró a Rodrigo, que aún estaba de pie, temblando de ira impotente. Y entonces Tomás habló, con voz firme pero sin rastro de triunfalismo o venganza. Dijo que no había venido a San Jerónimo para causar problemas o disputar la herencia principal de Rodrigo, que solo quería reclamar lo que su padre había considerado justo darle y poder finalmente cerrar el capítulo doloroso de su pasado. Que no tenía interés en la hacienda San Jerónimo, en las riquezas o el estatus que Rodrigo tanto valoraba. Que todo lo que quería era construir una vida honesta con su esposa, trabajar su propia tierra y encontrar algo de paz después de años de exilio autoimpuesto. Extendió su mano hacia Rodrigo en un gesto de reconciliación. Dijo que eran hermanos, les gustara o no, unidos por la sangre de un padre que había cometido errores pero que, al final, había intentado hacer lo correcto. Que podían elegir continuar el odio y la amargura. O podían aceptar la realidad y, si no como familia cercana, al menos como personas que podían coexistir sin destruirse mutuamente. Rodrigo miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Por un momento pareció considerar golpearla, escupirla.
Pero entonces su abogado le susurró algo al oído, probablemente recordándole las consecuencias legales de cualquier acto hostil. Con supremo esfuerzo, Rodrigo se controló. No aceptó la mano de Tomás, pero asintió fríamente. Dijo que respetaría el testamento de su padre, pero que esperaba que Tomás se mantuviera alejado de San Jerónimo y no volviera a reclamar ningún vínculo con la familia Valdivia. Tomás bajó su mano sin evidenciar ofensa. Asintió en aceptación. Era suficiente. No necesitaba el amor o la aprobación de Rodrigo. Solo necesitaba lo que su padre le había dejado, una oportunidad de comenzar verdaderamente de nuevo. Los procedimientos legales tomaron varios días más. Había documentos que firmar, transferencias que completar, inspecciones de la propiedad de la Esperanza. Durante ese tiempo, Tomás y Elisa permanecieron en la casa de huéspedes de San Jerónimo, existiendo en una especie de limbo entre el mundo que Tomás había dejado atrás y el futuro que se extendía ante ellos. Una tarde, don Severiano se acercó a Tomás con una propuesta inesperada. Le explicó que había servido a don Ignacio durante 30 años, que ahora era viejo y cansado, que no tenía el deseo de continuar bajo el servicio de Rodrigo, quien lo trataba con poco respeto. Preguntó si Tomás estaría interesado en contratarlo como administrador de la Esperanza. Su experiencia sería invaluable para establecer la propiedad, para hacerla productiva. Tomás quedó conmovido por la oferta. Don Severiano había sido una de las pocas personas en San Jerónimo que siempre lo había tratado con respeto básico, incluso durante los años difíciles de su juventud. Aceptó con gratitud, sabiendo que tener a alguien con la experiencia y conexiones de don Severiano sería crucial para él. Éxito de su nueva empresa. Finalmente llegó el día de viajar a La Esperanza para tomar posesión formal de la propiedad. Era un viaje de un día desde Guanajuato a San Miguel de Allende. El paisaje era hermoso, más verde y fértil que las tierras áridas donde habían vivido. Había ríos, bosques de encinos, campos que prometían abundancia. La Esperanza resultó ser más grande y más hermosa de lo que habían anticipado. La casa principal era una estructura colonial de una sola planta, construida alrededor de un patio central con una fuente en el centro. Había habitaciones amplias con techos altos y vigas de madera expuesta. Los campos estaban parcialmente cultivados, evidentemente mantenidos por trabajadores que don Ignacio había contratado para preservar la propiedad hasta que Tomás la reclamara. Había establos con varios caballos, un granero bien construido, casas para trabajadores, un pozo profundo con agua abundante. Era, en todos los sentidos, una hacienda pequeña pero completamente funcional, capaz de sostener una familia cómodamente y generar ingresos sustanciales con manejo adecuado. Cuando Tomás y Elisa entraron en la casa principal por primera vez, se detuvieron en el centro del patio, bajo el cielo azul brillante de Guanajuato. Tomás tomó las manos de Elisa y la miró con una intensidad que ella no había visto antes. Le dijo que nada de aquello hubiera sido posible sin ella, que si no hubiera estado a su lado, dándole fuerza, él nunca habría encontrado el coraje de reclamar su herencia, de enfrentar a su familia, de finalmente aceptarse a sí mismo. Elisa respondió que él la había salvado también, que cuando fue entregada como esposa a un hombre rechazado, sin esperanza, él le había dado no solo un hogar, sino algo más precioso, la oportunidad de descubrir su propia fortaleza, de convertirse en más de lo que la sociedad había decidido que podía ser. Se besaron entonces, por primera vez con verdadera pasión, no como extraños cumpliendo un deber, sino como dos personas que habían encontrado en el otro algo inesperado y precioso. Fue un momento de transformación, el instante en que su matrimonio de conveniencia se convirtió finalmente en un matrimonio de amor verdadero. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso pero profundamente satisfactorio. Con la ayuda de don Severiano reorganizaron la propiedad, contrataron trabajadores adicionales, implementaron las técnicas agrícolas modernas que Tomás había estudiado durante años. Plantaron nuevos cultivos, mejoraron los sistemas de irrigación, construyeron relaciones con comerciantes en San Miguel de Allende y las ciudades cercanas. Elisa demostró ser una administradora natural. Manejaba las finanzas domésticas con una precisión que sorprendió a Tomás. Negociaba con los proveedores con astucia y organizaba el trabajo de la casa con una eficiencia que hacía que todo fluyera suavemente. Los trabajadores, inicialmente escépticos de tener una patrona tan involucrada, pronto la respetaron y apreciaron. Ella los trataba con dignidad, se preocupaba por sus familias, aseguraba que recibieran salarios justos y condiciones de trabajo decentes. La primavera dio paso al verano, el verano al otoño. La primera cosecha en La Esperanza fue abundante, superando todas las expectativas. Los campos de trigo ondulaban dorados bajo el sol. Los árboles frutales se doblaban bajo el peso de manzanas y duraznos. El ganado prosperaba en los pastos verdes. Económicamente estaban más que bien.
Pero más importante que la prosperidad material era la transformación interna que ambos habían experimentado. Tomás ya no era el hombre atormentado y cerrado que Elisa había conocido. Sonreía con facilidad, hablaba de planes futuros con entusiasmo, había hecho las paces con su pasado sin olvidarlo. Elisa florecía en su nueva vida, descubriendo talentos y fortalezas que nunca había tenido oportunidad de desarrollar en su vida anterior. Se habían convertido en verdaderos compañeros, en el sentido más profundo de la palabra. No solo compartían una casa, sino una visión, no solo un apellido, sino un propósito común. Las noches ya no las pasaban en habitaciones separadas, sino juntos, hablando de los eventos del día, haciendo planes, compartiendo esperanzas y temores. Y entonces, en una tarde de noviembre, Elisa le dio a Tomás una noticia que lo llenó de un terror y una alegría que no sabía que podía sentir simultáneamente. Estaba embarazada. Llevaría su primer hijo. La reacción inicial de Tomás fue de pánico puro. Los recuerdos de Magdalena, del parto terrible que se la había llevado, lo asaltaron con fuerza brutal. Durante días estuvo inquieto, apenas comía, no podía dormir. El miedo a perder a Elisa, a revivir aquella pesadilla, lo consumía. Pero Elisa, con la fortaleza que había desarrollado, lo enfrentó directamente. Le recordó que ella no era Magdalena, que las circunstancias eran completamente diferentes, que tenían recursos ahora, que podían traer al mejor médico de San Miguel de Allende, incluso de la Ciudad de México si fuera necesario, que no iba a permitir que el miedo dictara sus vidas, que este hijo era una bendición, un símbolo de todo lo que habían construido juntos. Tomás, gradualmente, encontró paz en las palabras de Elisa. Tomó precauciones extraordinarias, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba, que nunca trabajara demasiado, que el mejor médico de la región la examinara regularmente. Contrató a una partera experimentada, una mujer sabia llamada Doña Gertrudis, que había traído al mundo a cientos de niños sin perder una sola madre. Los meses del embarazo transcurrieron con una mezcla de anticipación y ansiedad. Tomás se volvió sobreprotector, hasta el punto de que Elisa tenía que recordarle con buen humor que no estaba hecha de cristal. Pero ella entendía el origen de sus temores y los toleraba con paciencia, permitiéndole expresar su amor a través de aquella preocupación excesiva. Fue durante este tiempo que algo inesperado sucedió, algo que pondría a prueba todo lo que habían construido. Una tarde de febrero, cuando Elisa estaba en su 7º mes de embarazo, llegó a La Esperanza un visitante inesperado. Era Rodrigo, el medio hermano de Tomás, acompañado esta vez no por abogados, sino por su esposa Carlota y, sorprendentemente, por 3 niños pequeños. Tomás los recibió con cautela, preparado para cualquier tipo de confrontación. Pero Rodrigo, para su sorpresa, venía con una propuesta, no con amenazas. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Su arrogancia había sido reemplazada por algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. En la sala principal de La Esperanza, Rodrigo explicó su situación. Después de la muerte de don Ignacio, había descubierto que San Jerónimo estaba en peores condiciones financieras de lo que había creído. Su padre, en sus últimos años, había tomado préstamos considerables para modernizar la hacienda, préstamos que ahora Rodrigo debía pagar. Además, había hecho inversiones desafortunadas, confiando en consejos de amigos que resultaron ser poco más que estafadores. Durante meses, Rodrigo había intentado mantener las apariencias, continuar con el estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrado. Pero la realidad eventualmente lo alcanzó. Los acreedores estaban presionando, amenazando con embargar propiedades. La hacienda, que había sido el orgullo de los Valdivia durante generaciones, estaba al borde del colapso. Rodrigo había venido, con la poca dignidad que le quedaba, a pedir ayuda. No dinero directamente, sino consejo, experiencia. Había escuchado de comerciantes en Guanajuato que La Esperanza prosperaba bajo el manejo de Tomás, que había logrado en meses lo que otros no lograban en años. Necesitaba que Tomás le enseñara, que lo ayudara a salvar San Jerónimo. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la habitación. El hijo legítimo, el heredero que había despreciado al bastardo, ahora venía arrastrándose a pedir su ayuda. Tomás podría haberse regodeado en su venganza, podría haber cerrado la puerta en la cara de Rodrigo. Habría sido justo, comprensible, pero Elisa, sentada junto a su esposo con una mano protectora sobre su vientre abultado, intervino antes de que Tomás pudiera responder. Miró a los 3 niños que acompañaban a Rodrigo y Carlota, niños inocentes que no tenían culpa de los pecados de sus padres. Eran sobrinos de Tomás, familia, aunque de una rama complicada y dolorosa. Elisa preguntó suavemente si aquellos niños merecían perder su hogar por los errores de sus padres. Si no era exactamente ese tipo de injusticia la que Tomás había sufrido, ser castigado por circunstancias más allá de su control.
Rodrigo había sido terrible con Tomás, sí, pero ¿no era el perdón más poderoso que la venganza? ¿No era la redención posible incluso para aquellos que menos parecían merecerla? Tomás miró a su esposa, luego a los niños, finalmente a Rodrigo. Vio en los ojos de su medio hermano algo que nunca había visto antes: humildad genuina, reconocimiento de sus propios fracasos. Era un hombre roto, no por circunstancias externas, sino por las consecuencias de su propia arrogancia y falta de preparación. Después de un silencio que pareció eterno, Tomás asintió. Dijo que ayudaría no por Rodrigo sino por los niños, por el legado de su padre, por la oportunidad de transformar algo amargo en algo que podría, eventualmente, sanar. Pero había condiciones. Rodrigo tendría que escuchar, aprender, implementar cambios que probablemente herirían su orgullo. Tendría que trabajar, realmente trabajar, no solo supervisar desde la distancia como había hecho siempre. Rodrigo aceptó sin protestar. No tenía otra opción. Fue acordado que Tomás viajaría a San Jerónimo después del nacimiento del bebé de Elisa, que pasaría varios meses ayudando a reorganizar la hacienda. Don Severiano, quien conocía a San Jerónimo íntimamente, acompañaría a Tomás para facilitar la transición. Cuando Rodrigo y su familia partieron, Elisa abrazó a Tomás. Le dijo que estaba orgullosa de él, que había demostrado ser más grande que su dolor, más fuerte que su resentimiento, que había elegido la redención sobre la venganza, y que esa elección lo honraba más que cualquier título o herencia. Tomás, con lágrimas en los ojos, confesó que nunca hubiera podido tomar esa decisión sin ella, que ella había sido su maestra en las cosas que realmente importaban: compasión, perdón, la capacidad de ver más allá del daño inmediato hacia las posibilidades de sanación. En abril, bajo un cielo despejado que prometía lluvias futuras, Elisa dio a luz a un niño sano. El parto fue difícil, largas horas de dolor que pusieron a prueba su fortaleza. Tomás esperó afuera de la habitación, atormentado por recuerdos, rezando con una fervor que no sabía que poseía. Doña Gertrudis trabajó con la experiencia de décadas, calmando a Elisa, guiándola a través de cada contracción, y cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, fuerte y claro en el aire de la tarde, Tomás sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía simultáneamente. Entró corriendo a la habitación. Encontró a Elisa exhausta pero radiante, sosteniendo a su hijo. Un niño perfectamente formado, con un mechón de cabello oscuro y pulmones que anunciaban su llegada al mundo sin ambigüedad. Tomás tomó al niño en sus brazos, tembloroso, abrumado por la enormidad del momento. Este era su hijo, su sangre, el comienzo de una nueva generación que no cargaría las vergüenzas del pasado. Lo nombraron Ignacio, en honor al abuelo que el niño nunca conocería, pero cuyas últimas acciones habían hecho posible aquel momento. Los días siguientes fueron de ajuste, de aprender a ser padres, de descubrir ritmos nuevos en su vida. Tomás se maravillaba de cada pequeño movimiento de Ignacio, de cómo el bebé se aferraba a su dedo con fuerza sorprendente, de cómo sus ojos comenzaban a enfocar y reconocer rostros. Elisa florecía en la maternidad, encontrando reservas de amor y paciencia que parecían inagotables, pero el mundo exterior no se detenía. 2 meses después del nacimiento de Ignacio, cuando Elisa había recuperado su fuerza y el bebé estaba establecido en una rutina saludable, llegó el momento de que Tomás cumpliera su promesa a Rodrigo. Era un momento agridulce. Por primera vez desde que se habían convertido en verdaderos compañeros, Tomás y Elisa estarían separados por un periodo extendido. Tomás partiría hacia San Jerónimo, llevando a don Severiano con él. El trabajo de reorganizar la hacienda tomaría al menos 3 meses, posiblemente más. Elisa se quedaría en La Esperanza con Ignacio, manejando la propiedad con la ayuda del personal de confianza que habían desarrollado. La despedida fue difícil. Tomás sostuvo a su esposa y su hijo en un abrazo largo, memorizando la sensación, el olor, el calor de sus cuerpos. Prometió escribir cada semana, regresar tan pronto como fuera posible. Elisa le aseguró que estarían bien, que La Esperanza estaba en buenas manos, que lo esperaría con paciencia. El trabajo en San Jerónimo fue monumental. Tomás descubrió que la situación era incluso peor de lo que Rodrigo había admitido. La hacienda estaba endeudada hasta niveles peligrosos. Los campos estaban mal mantenidos, los sistemas de irrigación obsoletos, y la moral de los trabajadores estaba por los suelos debido a meses de incertidumbre y salarios retrasados. Pero Tomás se puso a trabajar con la misma determinación que había transformado La Esperanza. Implementó cambios radicales, reorganizó las finanzas, negoció con los acreedores para reestructurar las deudas, modernizó los métodos de cultivo, restauró los salarios de los trabajadores y estableció un sistema justo de compensación basado en productividad. Rodrigo, para su crédito, mantuvo su palabra. Trabajó junto a Tomás, aprendiendo, a veces protestando, pero eventualmente aceptando que su manera anterior de hacer las cosas había llevado a San Jerónimo al borde del colapso.
Era un proceso humillante para él, ser enseñado por el hermano bastardo que había despreciado. Pero la necesidad era un maestro cruel y efectivo. Durante aquellos meses, algo inesperado sucedió. Tomás y Rodrigo, forzados a trabajar juntos día tras día, comenzaron a desarrollar algo parecido al respeto mutuo. No era amor fraternal, no todavía, tal vez nunca, pero era reconocimiento. Rodrigo reconocía la competencia y la integridad de Tomás, y Tomás reconocía que Rodrigo, despojado de su arrogancia, era capaz de cambiar, de aprender. Hubo conversaciones nocturnas, después de jornadas agotadoras donde bajaban las defensas. Rodrigo eventualmente confesó cuánto había resentido a Tomás desde la infancia. No realmente por culpa de Tomás, sino porque representaba el fracaso moral de su padre, la grieta en la fachada de perfección que la familia Valdivia presentaba al mundo. Había canalizado toda su inseguridad, todos sus miedos sobre no ser suficiente, en odio hacia el medio hermano que parecía ser todo lo que él no era: disciplinado, inteligente, genuino. Tomás, por su parte, compartió el dolor de haber crecido en los márgenes, de nunca pertenecer completamente a ningún mundo, de haber amado a su padre pero también haberlo resentido por su cobardía, por elegir la comodidad social sobre el coraje moral. Eran conversaciones sanadoras, aunque dolorosas. No borraban el pasado pero comenzaban a contextualizarlo, a quitarle su poder de definir el presente y el futuro. Fue durante este tiempo, cuando Tomás estaba inmerso en salvar San Jerónimo, que llegó una carta de la esperanza que heló su sangre. Era de uno de los trabajadores de confianza, no de Elisa. El hombre escribía que había habido problemas, que hombres armados habían intentado entrar a la propiedad reclamando una deuda supuestamente impaga, que Elisa había logrado repelerlos, pero que la situación era tensa y potencialmente peligrosa. Tomás sintió que el mundo se desmoronaba. Dejó San Jerónimo inmediatamente, a pesar de las protestas de Rodrigo de que el trabajo no estaba terminado. Nada importaba excepto llegar a su esposa y su hijo, asegurarse de que estuvieran a salvo. El viaje de regreso a la esperanza fue una agonía de anticipación y miedo. Tomás se torturaba con escenarios cada vez más oscuros. ¿Y si los hombres habían regresado? ¿Y si habían lastimado a Elisa o a Ignacio? ¿Y si su ausencia, su decisión de ayudar a Rodrigo, había puesto en peligro lo que más amaba? Cuando finalmente llegó a la esperanza, encontró la propiedad en estado de alerta. Habían contratado guardias adicionales, las puertas estaban reforzadas. Pero Elisa e Ignacio estaban bien, ilesos físicamente aunque obviamente sacudidos por los eventos. Elisa le explicó lo que había pasado. Un hombre llamado Jacinto Medina, el mismo prestamista que había endeudado a su padre años atrás, había aparecido con documentos reclamando que don Hilario, el padre de Elisa, le debía dinero adicional. Cuando Elisa rechazó pagar lo que claramente era una deuda fabricada, Medina había traído hombres armados para intimidarla. Pero Elisa no era la joven asustada que había sido. Se había enfrentado a Medina con una mezcla de coraje y astucia. Había documentado todo, había reunido a los trabajadores de la esperanza que superaban en número a los matones de Medina, y había amenazado con llevar el asunto ante las autoridades en San Miguel de Allende, donde Tomás ahora tenía conexiones y respeto. Medina había retrocedido, pero dejó amenazas veladas. Era claro que no había terminado, que vería la prosperidad de la esperanza como una oportunidad de extorsión. Era un hombre sin escrúpulos, conocido en la región por arruinar familias con préstamos usureros y luego apoderarse de sus propiedades cuando no podían pagar. Tomás sintió una ira fría instalarse en su pecho. Este hombre había atormentado a la familia de Elisa. Había sido el catalizador que llevó a su matrimonio de conveniencia. Y ahora venía a amenazar su hogar, a poner en peligro a su esposa e hijo. Era intolerable. Pero Tomás había aprendido que la venganza impulsiva raramente traía satisfacción verdadera. En lugar de confrontar directamente a Medina, decidió usar las herramientas que había desarrollado: conexiones, conocimiento legal, recursos. Contrató al mejor abogado de San Miguel de Allende, un hombre llamado don Arturo Velázquez, conocido por su habilidad para destruir casos fraudulentos. Don Arturo investigó profundamente a Medina y sus prácticas. Descubrió un patrón de décadas de préstamos usureros, documentos falsificados, intimidación sistemática. Reunió testimonios de docenas de familias que habían sido victimizadas. Construyó un caso no solo contra la reclamación específica contra la familia de Elisa, sino contra todo el imperio criminal de Medina. El caso fue llevado ante el juez de San Miguel de Allende. La sala estaba llena de familias que Medina había arruinado, todos viniendo a testificar. Fue un momento de justicia colectiva. No solo para Elisa y Tomás, sino para todos aquellos que habían sufrido bajo la tiranía financiera de Medina. El veredicto fue devastador para Medina.
No solo se rechazaron todas sus reclamaciones contra la Esperanza y la familia Salazar, sino que fue ordenado a pagar restituciones a múltiples familias. Sus activos fueron embargados, su licencia para operar como prestamista fue revocada y enfrentaba cargos criminales por fraude y extorsión. Era una victoria completa. Pero para Tomás y Elisa, el valor real no estaba en la destrucción de su enemigo, sino en lo que representaba. Habían enfrentado una amenaza juntos, aunque separados físicamente. Elisa había demostrado su propia fortaleza, su capacidad de defender su hogar y su familia. Tomás había aprendido a usar el poder que ahora tenía no para venganza personal, sino para justicia más amplia. Después del juicio, cuando la vida comenzó a normalizarse nuevamente, Tomás recibió otra carta, esta vez de Rodrigo. San Jerónimo había dado la vuelta. Las reformas que Tomás había implementado estaban dando frutos. Los acreedores estaban siendo pagados. Las cosechas eran abundantes. La hacienda estaba en camino a recuperar su antigua prosperidad. Pero más que las noticias financieras, lo que conmovió a Tomás fue la nota personal al final de la carta. Rodrigo escribía que había reflexionado mucho durante los meses trabajando junto a Tomás, que había comenzado a entender cuánta energía había desperdiciado en odio y resentimiento. Energía que podría haber usado para construir, para crecer, para ser mejor. Escribía que nunca sería fácil para él aceptar completamente a Tomás como hermano, que las heridas del pasado eran profundas, pero que quería intentarlo, que sus hijos, los sobrinos de Tomás, merecían conocer a su tío, merecían crecer en una familia que había encontrado la manera de sanar en lugar de perpetuar ciclos de dolor. Invitaba a Tomás, Elisa e Ignacio a visitar San Jerónimo, no como visitantes incómodos en la casa de huéspedes, sino como familia en la casa principal. Era un gesto pequeño, tal vez, pero simbólicamente enorme. Era Rodrigo extendiendo la mano que Tomás había extendido meses atrás, completando el círculo de reconciliación. Tomás mostró la carta a Elisa. Ella la leyó con lágrimas en los ojos. Le dijo que esta era la verdadera herencia que su padre había dejado. No las tierras o el dinero, sino la posibilidad de redención. La oportunidad de transformar una familia rota en algo funcional. Incluso si nunca sería perfecta, decidieron aceptar la invitación. Varias semanas después, viajaron a San Jerónimo como familia. Fue extraño y emotivo cruzar las puertas de la hacienda, esta vez no como suplicantes o intrusos, sino como invitados bienvenidos. Rodrigo y Carlota los recibieron con formalidad todavía, pero con una calidez que estaba ausente en encuentros anteriores. Los niños, inocentes de las complicaciones adultas, se acercaron a Ignacio con curiosidad. Era apenas un bebé, pero los niños mayores lo trataron con la ternura instintiva que los niños a menudo muestran hacia los más pequeños. Tomás observó a sus sobrinos interactuar con su hijo y sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Durante la visita, Rodrigo llevó a Tomás a recorrer los campos de San Jerónimo, mostrándole con orgullo evidente las mejoras que habían sido implementadas. Tomás vio sus propias enseñanzas aplicadas, sus sistemas funcionando, y sintió satisfacción genuina, no por el poder sobre Rodrigo, sino por haber contribuido a salvar algo hermoso, algo que su padre había construido con décadas de trabajo. En un momento de quietud, parados en un alto desde donde podían ver toda la extensión de San Jerónimo, Rodrigo habló sin mirar directamente a Tomás. Dijo que había sido un tonto durante la mayor parte de su vida, que el privilegio lo había cegado, que el miedo a no ser suficiente lo había convertido en alguien cruel y pequeño, que si pudiera retroceder el tiempo, cambiaría muchas cosas, pero que el tiempo solo se mueve hacia adelante. Tomás respondió que todos cargaban arrepentimientos, que él también había hecho elecciones de las que se arrepentía. Había dejado que el dolor lo definiera durante demasiado tiempo, que lo que importaba no era el pasado inmutable, sino cómo elegían vivir de ahora en adelante. Rodrigo finalmente lo miró. Extendió su mano no en un gesto ceremonial, sino en uno genuino. Tomás la tomó. No se abrazaron, no pronunciaron declaraciones dramáticas de amor fraternal. Pero aquel apretón de manos era real. Era el comienzo de algo que, con tiempo y esfuerzo, podría eventualmente parecer a familia. Los años siguientes trajeron continuación de la prosperidad para la esperanza y sanación gradual para las relaciones familiares. Elisa dio a luz a 2 hijos más, una niña a quien nombraron Lucía en honor a la madre de Tomás, y luego otro niño, Diego. La casa se llenó de risas infantiles. De la caótica alegría que los niños pequeños traen a cualquier hogar, la esperanza se convirtió en una de las propiedades más productivas y admiradas de la región. Tomás implementaba constantemente nuevas técnicas agrícolas, experimentaba con cultivos diferentes, mantenía registros meticulosos que otros hacendados venían a estudiar. Elisa estableció una pequeña escuela en la propiedad para los hijos de los trabajadores,
recordando su propia educación y queriendo dar a otros las oportunidades que a menudo se negaban a los pobres. Don Hilario, el padre de Elisa, vivió sus últimos años en la esperanza, cuidado por su hija y su yerno. Falleció en paz, rodeado de familia, habiendo visto a Elisa no solo sobrevivir, sino prosperar más allá de sus sueños más salvajes. En su lecho de muerte, tomó la mano de Tomás y le agradeció por haber cuidado de su hija mejor de lo que él jamás podría haberlo hecho. Las relaciones con San Jerónimo continuaron mejorando. Las familias se visitaban regularmente, los primos crecían juntos, las viejas heridas lentamente cicatrizaban. Rodrigo nunca se convirtió en el hermano cercano y afectuoso que quizás Tomás había fantaseado tener en algún momento, pero se convirtió en alguien respetable, en familia genuina aunque imperfecta, pero como en toda vida, no todo era luz sin sombra. Hubo desafíos, momentos difíciles, una sequía devastadora que puso a prueba todos los recursos de la esperanza. La muerte de don Severiano, quien había sido mentor y amigo, dejando un vacío que era difícil de llenar. La enfermedad de Ignacio con fiebres tifoideas cuando tenía 8 años, 2 semanas agonizantes donde Tomás y Elisa apenas comían o dormían, permaneciendo junto a su cama hasta que finalmente la fiebre rompió y el niño comenzó a recuperarse. Fueron estos momentos de crisis los que realmente consolidaron lo que Tomás y Elisa tenían juntos. No era un amor de cuentos de hadas donde todo era perfecto. Era un amor forjado en las pruebas de la vida real, templado por el dolor y la superación, profundizado por cada obstáculo que habían enfrentado y vencido juntos. Una tarde, muchos años después de aquel matrimonio apresurado en la pequeña capilla, Tomás y Elisa se sentaron en el porche de la Esperanza, observando a sus hijos jugar en el patio. Ignacio, ya adolescente, enseñaba a sus hermanos menores a montar. Lucía, siempre la estudiosa, estaba leyendo un libro bajo la sombra de un árbol. Diego corría detrás de las gallinas con la energía incansable de un niño de 6 años. Elisa recostó su cabeza en el hombro de Tomás. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con la familiaridad de décadas de práctica. No dijeron nada durante largo tiempo, simplemente absorbiendo el momento, la paz profunda que habían encontrado. Finalmente, Elisa habló. Dijo algo que había estado pensando recientemente. Que si pudiera retroceder el tiempo, volver al momento cuando su padre le había propuesto aquel matrimonio con un viudo rechazado, sabiendo todo lo que sabía ahora sobre el dolor y los desafíos que vendrían, tomaría la misma decisión sin dudarlo, porque aquel matrimonio desesperado, aquella unión nacida de necesidad más que de amor, se había convertido en la base de la vida más rica y significativa que podría haber imaginado. Que las dificultades no habían sido accidentes o obstáculos, sino los instrumentos que habían tallado algo hermoso y duradero de la roca cruda de sus circunstancias. Tomás giró para mirarla. En sus ojos había lágrimas, pero no de tristeza. Le dijo que ella lo había salvado en todos los sentidos en que una persona puede salvar a otra. Que cuando se casaron él era poco más que un fantasma, escondiéndose de la vida. Que ella había sido paciente mientras él encontraba su camino de regreso a la humanidad, a la esperanza, a la capacidad de amar y ser amado. Que la vida que habían construido juntos, con todas sus imperfecciones y desafíos, era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Que había sido entregada a él como esposa a un viudo rechazado. Es cierto, pero que en el proceso de crear una vida juntos, ambos se habían convertido en las mejores versiones de sí mismos. Se besaron entonces, con la ternura de personas que se conocen profundamente, que han visto lo peor y lo mejor del otro y han elegido quedarse, elegir construir, elegir amar. Los niños, viendo a sus padres en su momento de afecto, hicieron ruidos exagerados de disgusto en la manera que los niños hacen. Pero incluso ellos sonreían, porque en aquel hogar, en aquella familia que había sido forjada de circunstancias aparentemente imposibles, había algo tangible y real. Había amor, sí, pero también respeto, compromiso. La comprensión de que el verdadero valor de una persona no estaba determinado por su origen, sino por sus acciones, por las elecciones que hacían cuando enfrentaban las encrucijadas inevitables de la vida. El sol comenzó a ponerse sobre la esperanza, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Las montañas distantes se perfilaban contra el resplandor. Los campos ondulaban suavemente con la brisa vespertina. Era un momento ordinario en el sentido de que había habido miles como él, y habría miles más. Pero también era extraordinario, porque cada momento de paz, cada instante de alegría simple, era un testimonio de cuán lejos habían llegado desde aquellos días oscuros de rechazo y desesperación. Esta era la verdad que Tomás y Elisa habían aprendido a través de sus años juntos. Que el destino podía lanzarte por caminos que nunca elegirías voluntariamente. Podía unirte con personas en circunstancias que parecían diseñadas para el fracaso. Pero dentro de esas situaciones aparentemente imposibles, existía la posibilidad de redención.
La posibilidad de que dos personas rotas pudieran ayudarse mutuamente a sanar. La posibilidad de transformar un matrimonio de conveniencia en una sociedad verdadera. Un amor genuino que no negaba las dificultades de su origen, sino que las trascendía. La vida había entregado a Elisa como esposa a un viudo rechazado. Y aquel viudo rechazado, aquel hombre atormentado por su pasado, había terminado dándole la vida que soñaba. No porque fuera rica en el sentido material, aunque ciertamente tenían comodidad, sino porque era rica en las cosas que realmente importaban: amor, propósito, familia, la satisfacción de construir algo significativo juntos. Esta era su historia. Una historia de destino y redención, de cómo las situaciones más desesperadas pueden, con esfuerzo, paciencia y la disposición a crecer, transformarse en bendiciones disfrazadas. Una historia que comenzó en la oscuridad de la desesperación, pero que floreció hacia la luz de la esperanza y el amor verdadero. Y mientras la noche descendía sobre la esperanza, mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo oscureciéndose, Tomás y Elisa permanecieron en su porche, rodeados por el sonido de las risas de sus hijos, seguros en el conocimiento de que, contra todas las probabilidades, habían encontrado exactamente lo que necesitaban en el lugar menos esperado, en los brazos del otro. Si esta historia ha tocado su corazón, si ha encontrado resonancia en estas palabras sobre el poder del perdón, la posibilidad de la redención y la capacidad del amor para florecer en los lugares más áridos, los invito a compartirla. Dejen sus comentarios contándonos sobre sus propias experiencias con el destino, con los caminos inesperados que los han llevado a donde están hoy.